Hola, estamos ya con otro video. Este video va a estar dedicado a la traducción, dado que se han presentado algunos problemas de traducción, es decir, traducir del lenguaje natural al lenguaje simbólico, es lo que vamos a hacer hoy. Tomé este argumento, este ejercicio que está presente en un texto de los profesores Mario Alberto Lozano y Adriana Pérez Armendáriz, que se llama Manual de Lógica Elemental. Ahí está presente este ejercicio y lo que voy a hacer es que voy a resolverlo. Se ve, es un ejercicio que parece un tanto complicado y es por eso que tomé este argumento para poder resolverlo. A partir de la resolución o la explicación de este ejercicio, en la descripción del video aparecerán un enlace a otros documentos, en el cual podrían descargar muchos más ejercicios para poder resolverlos, estar practicando y poco a poco pues ir familiarizándose con eso de la traducción del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Este ejercicio también aparecerá en ese documento, será el primer ejercicio, dado que muy posiblemente aquí no se alcance a apreciar correctamente, pero estará ahí en el archivo para que puedan descargarlo e ir siguiendo la explicación. Bien. Entonces, antes de comenzar con esto, recordemos que habíamos establecido que una proposición es un enunciado decidible, es decir, es un enunciado del cual podemos determinar si es verdadero o es falso. Entonces, partimos de que había proposiciones simples, que son aquellas que no tienen conectivo binario alguno, y proposiciones compuestas, que son aquellas proposiciones que tienen al menos un conectivo binario y por lo menos dos proposiciones simples. Conectivos binarios ya sabemos que son la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, y tenemos un conectivo monario que en este caso sería la negación. Entonces, este es un argumento porque se compone de ciertas afirmaciones que toman el papel de premisas y de una afirmación que toma el papel de la conclusión. Para determinar que un argumento es válido, la conclusión debe seguirse de las premisas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar con la traducción o simbolización es determinar cuál es la conclusión. Para conocer cuál es la conclusión tenemos algunos indicadores que nos permiten establecer qué afirmación es la conclusión. En este caso, el indicador es esta frase, por consiguiente. Es decir, eso de por consiguiente nos indica que lo que le sigue se desprende de todo lo anterior, por lo cual lo que le sigue será la conclusión y todo lo que esté antes de este de por consiguiente serán las premisas o el punto de partida. Entonces nosotros recordemos que utilizábamos el símbolo, que son como tres puntitos que nosotros representamos. Por lo tanto, por consiguiente, se sigue que este nos indica que lo que está delante de él será la conclusión y lo que esté antes serán las premisas. Entonces ya determinamos en esta parte del argumento el indicador y todo lo que esté aquí adelante, es decir, si se busca una transformación radical del sistema socioeconómico, es preciso promover las reformas democráticas estructurales, será la conclusión del argumento. Y todas las afirmaciones anteriores al por consiguiente serán las premisas del argumento. Ahora, una vez que ya determinamos el indicador de la conclusión, ya pudimos separar premisas y conclusión, pues ahora hay que ver cuántas premisas o de cuántas premisas consta este ejercicio, este argumento. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a observar los signos de puntuación. Vamos a determinar que una premisa es de donde inicia el argumento o el ejercicio hasta el primer punto y seguido. Otra premisa será de donde continúa ese punto y seguido hasta el siguiente punto y seguido. Y otra premisa será continuando del punto y seguido anterior, o del que finalizó la premisa anterior, continuando de ahí hasta el siguiente punto y seguido, y así hasta antes de, por consiguiente, del indicador de la conclusión. En este caso nosotros observamos que de donde inicia hasta el primer punto y seguido sería aquí, que sería una premisa. Continuando de aquí a este lado, donde está el otro punto y seguido, sería premisa 2, y continuando hasta aquí sería premisa número 3. Es decir,
Este ejercicio consta de 3 premisas. Lo que vamos a hacer es que vamos a numerar. Tendrá 3 premisas, después el indicador de la conclusión y adelante será la conclusión. Ahora, lo que nos falta establecer es nuestro diccionario, es decir, qué proposición simple representaremos con qué variable proposicional. Nosotros habíamos establecido que vamos a utilizar las letras en minúsculas P, Q, R, S, T y U como variables proposicionales, es decir, letras que representarán determinadas proposiciones o afirmaciones. La V nosotros, solo hasta la U, no utilizamos la V porque puede confundirse con nuestro símbolo de la disjunción. Entonces vamos a ir simbolizando premisa por premisa, vamos a tratar de comprender el sentido de cada una de las premisas y eso es lo que vamos a tratar de representar, o de hecho vamos a representar con nuestro lenguaje simbólico. Entonces vemos que la premisa número 1 se menciona como sigue. Si se busca una transformación radical del sistema socioeconómico, es preciso promover o la revolución con las armas o las reformas democráticas estructurales. Es decir, aquí se establece un condicional. Nos está manifestando que si se busca tal cosa o que si sucede tal cosa, entonces tendría que buscarse hacer otras determinadas acciones. En este caso, el antecedente de este condicional o la condición que tendría que cumplirse es realmente querer buscar una transformación. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a establecer la variable proposicional P. Vamos a nosotros determinar que la variable P se referirá a la afirmación o proposición que hable sobre la transformación radical del sistema socioeconómico. La Q se referirá a promover la revolución con las armas y la R se referirá a promover las reformas democráticas estructurales. Entonces, teniendo este diccionario de variables proposicionales que se refieren a determinadas proposiciones que tenemos acá, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a traducir, a simbolizar. La idea de simbolizar es realmente facilitar el poder trabajar con este argumento, ya sea que utilicemos el método de decisión que nosotros queramos, sea tablas de verdad, árboles lógicos o tablets, dar una demostración formal o etcétera. Realmente convertirlo al lenguaje simbólico nos permite trabajar de manera más cómoda con él, porque supongamos que quisiéramos realizar una tabla de verdad de todo esto, pues sería muy complicado establecer todas las afirmaciones, sería muy extenso y muy complicado. Es por eso que se simplifica utilizando variables proposicionales. Entonces establecemos que en la proposición número 1 o la premisa número 1 se trata de un condicional que se tiene que primero determinar o cumplir una cosa, en este caso sería el querer buscar una transformación radical del sistema socioeconómico. Si realmente se busca una transformación radical del sistema socioeconómico, entonces tendrán que darse otras acciones. Por lo cual, el antecedente de este condicional sería querer buscar una transformación del sistema socioeconómico. Entonces vamos acá, que vamos a representar la premisa número 1, y sabemos que cuando se habla de una transformación, nosotros utilizamos la letra P, perdón. Vamos a utilizar la variable proposicional P. Y establecemos el símbolo de condicional. Ahora, tenemos que ese es el antecedente, pero si se da realmente el antecedente, ¿qué es lo que sucederá como consecuente? En este caso dice que si realmente se busca una transformación del sistema socioeconómico, entonces tendremos que promover la revolución con las armas o promover las reformas democráticas estructurales. Es decir,
Si se da el antecedente, entonces o se promueve la revolución con las armas o se promueven las reformas democráticas estructurales. Por lo cual, observamos que estamos utilizando ahí una disyunción, estamos utilizando o, es decir, se promueve la revolución con las armas o se promueven las reformas democráticas estructurales, por lo cual nuestro conectivo será una disyunción, es decir, el consecuente de este condicional será una proposición compuesta cuyo conectivo principal será una disyunción, por lo cual nosotros utilizamos signos de agrupación, en este caso el paréntesis, y utilizamos la variable proposicional que representa lo de promover la revolución con las armas, que en este caso es Q. Mencionamos que nuestro conectivo es una disyunción y utilizamos la variable proposicional que se refiere a promover las reformas democráticas estructurales, que en este caso sería R. Y cerramos nuestro paréntesis o nuestra agrupación. Entonces, así ya tenemos simbolizada la premisa número 1. Nuestra premisa número 1, nuevamente, establecimos que es un condicional que si se pretende o si se busca una transformación del sistema socioeconómico, que en este caso representamos como P, entonces o se promueve la revolución con las armas o se promueven las reformas democráticas estructurales. Es decir, el consecuente de este condicional es una proposición compuesta cuyo conectivo es una disyunción. Entonces ya está simbolizada la premisa número 1, ahora pasamos con la premisa número 2. En este caso, la premisa número 2 menciona promover la revolución con las armas implica justificar el asesinato de personas inocentes como bajas colaterales a la lucha. Aquí tenemos otra afirmación que todavía no aparece en nuestra colección o nuestro diccionario colección de variables proposicionales. Es decir, lo de justificar el asesinato de personas inocentes. Entonces nosotros vamos a utilizar otra letra, otra variable proposicional, que en este caso será S. Para aquella proposición, afirmación que se refiera a la justificación de asesinatos de personas inocentes como daño colateral. Entonces, nuevamente, observamos que en la premisa número 2 se trata de un condicional, o en este caso lo determina esta afirmación, esta palabra, perdón, cuando dice implica, significa que de darse eso, entonces se tendría que dar lo que sigue, ¿no? Lo que está más adelante de él. Es decir, se establece una relación condicional entre estas dos proposiciones simples. Entonces, si nosotros tenemos que promover la revolución con las armas, lo estamos representando con la letra Q, escribimos la letra Q, y como ya mencionamos, acabamos de determinar o detectar que se trata de un condicional porque dice implica, es decir, de darse esto, entonces se tendría que dar lo que le sigue. Escribimos nuestro símbolo para el condicional y la siguiente afirmación que sería justificar el asesinato de personas inocentes como bajas colaterales a la lucha, que nosotros establecimos o acabamos de determinar que lo vamos a representar con la variable proposicional S. Y así ya tenemos representada nuestra premisa número 2, la premisa número 2 que compone este argumento, estableciendo que se trata de un condicional. Ahora vamos con la premisa número 3. La premisa número 3 se menciona, dice, pero nunca se justifica asesinar personas inocentes como bajas colaterales a la lucha. Es decir, aquí están estableciendo la negación de una proposición que nosotros ya teníamos antes, que era la de justificar el asesinato de personas inocentes como bajas colaterales a la lucha. Pero está diciendo que nunca se justifica, es decir, que no es el caso que se justifique. Para lo cual, nosotros vamos a utilizar la variable proposicional que ya habíamos determinado, que en este caso es S, pero también nos auxiliaremos de la negación, porque la negación significa que
no se tiene que dar lo que le sigue o lo que está negando. La negación afecta a la proposición, es decir, si la proposición significa justificar asesinatos de personas inocentes como daño colateral a la lucha, entonces la negación indicaría que no es el caso que se justifiquen dichos asesinatos, que es el sentido que se establece, es decir, que nunca se justifica. Por lo cual, nosotros representaríamos esa premisa número 3 como la negación de ese. Ahora, ya tenemos representadas nuestras 3 premisas. Ahora continuamos con la conclusión. La conclusión establecimos que era la afirmación que le seguía a la frase o el indicador de por consiguiente. Si leemos la afirmación es: si se busca una transformación radical del sistema socioeconómico, es preciso promover las reformas democráticas estructurales. Nuevamente, observamos que la conclusión se trata de una proposición compuesta, que en este caso también es un condicional. Y eso, ciertas pistas nos las dan las palabras sí. Es decir, si sucede tal cosa, entonces sucederá tal otra cosa. Se establece ahí una relación condicional que para que suceda cierta situación o suceso o cosa, tiene primero que darse algo más. En este caso, lo primero que tendría que darse es que realmente se busque una transformación radical del sistema socioeconómico. Para de ahí entonces promover las reformas democráticas estructurales. Por lo cual, si es una relación condicional y nosotros conocemos que buscar la transformación del sistema socioeconómico lo estamos representando como P con la variable proposicional P, entonces escribimos en nuestra conclusión la variable proposicional P y establecimos que se trata de una relación condicional, y la siguiente afirmación, que es promover las reformas democráticas estructurales, que en este caso nosotros estamos representando con la letra R. Y así ya queda simbolizado todo el argumento que nosotros estamos trabajando. Ya simbolizamos las 3 premisas y ya simbolizamos la conclusión. Lo importante o recomendaciones al momento de traducir es determinar nuestro diccionario de variables proposicionales que representarán las afirmaciones o proposiciones que están en el argumento que vamos a trabajar. Una variable proposicional representará proposiciones simples, es decir, aquellas proposiciones que no tienen conectivo binario alguno. Las variables proposicionales siempre representan proposiciones en sentido afirmativo. Nunca representan en sentido negativo, porque para eso tenemos el conectivo monario, que es la negación, lo cual indicaría que se niega lo que le sigue. Por eso las variables proposicionales representan afirmaciones en sentido afirmativo y no en sentido negativo. Entonces, una vez que determinamos nuestro diccionario, vamos y vemos cada una de las afirmaciones sin conectivo binario, es decir, proposiciones simples. Se busca una transformación radical del sistema socioeconómico. Eso es algo que puede ser verdadero o falso, por lo cual es una de las proposiciones que representaremos con nuestras variables proposicionales. ¿Será preciso promover la revolución con las armas? Será otra afirmación que representaremos con nuestras variables proposicionales. ¿Será preciso promover las reformas democráticas estructurales? Nuevamente es una afirmación que puede ser o verdadera o falsa, por lo cual también la representaremos con una de nuestras variables proposicionales. En este caso dice, promover la revolución con las armas, o se promueve el promover la revolución con las armas, o es preciso promover la revolución con las armas, ya lo tenemos representado, por lo cual esa ya no buscaríamos otra variable proposicional, porque ya tenemos una que se está refiriendo a esa afirmación. Por lo cual pasaríamos a la siguiente, que es la de justificar el asesinato de personas inocentes como daños colaterales. Eso es algo que puede ser verdadero o falso, es decir, se justifica el asesinato de personas inocentes como daños colaterales a la lucha. Es algo que puede ser o verdadero o falso, por lo cual utilizamos otra variable proposicional. Una vez que determinamos todas las afirmaciones diferentes que hay aquí, que se representan proposiciones simples, entonces ya las representamos con variables proposicionales. Determinamos cuáles son las premisas y la conclusión, atendiendo al indicador,
Siempre hay frases por lo tanto, por consiguiente, por ende, se sigue que, podemos inferir que, podemos concluir que, de ahí se sigue. Todo ese tipo de cosas nos indican que lo que le sigue o lo que está adelante será la conclusión y todo lo que esté antes de ella serán las premisas. Una vez que tenemos identificadas premisas y conclusión, pues entonces ahora determinamos el número de premisas que tenemos en nuestro argumento. En este caso mencionamos que desde donde inicia el argumento hasta el primer punto y seguido, lo tomamos como la premisa número 1. De donde continúa hasta el siguiente punto y seguido, premisa número 2. De donde continúa hasta el siguiente punto y seguido, premisa número 3. Y así sucesivamente hasta antes o hasta llegar al indicador de la conclusión. Así puede haber 5, 10, 15, 20 premisas o incluso solo una, pero siempre hay que determinarla. La recomendación es numerarlas, ir y comenzar a traducir, a simbolizar cada una de las premisas para facilitar esto que es la traducción. Posteriormente, procedemos a traducir la conclusión y nuestra traducción estará finalizada. En este caso, se me haría mucho más cómodo, más fácil trabajar con este ejercicio y poder determinar si realmente es un argumento válido o no es un argumento válido. Como ya mencioné, hay varias formas de hacerlo. Puedo aplicarle una tabla de verdad, que es un método de decisión. Si tengo como resultado una tabla de verdad, que será una tautología, es decir, que es un conectivo principal, siempre tendrá como resultado verdadero, indicará que es un argumento válido. Por el contrario, si es una contingencia o una contradicción, indicará que es un argumento inválido. Aquí también pudiera aplicar una prueba formal de validez, o pudiera utilizar los árboles lógicos o tableaux. Es decir, aquí ya estoy en las condiciones de poder utilizar el método que me sea más cómodo, que se me solicite para determinar la validez de este argumento. Bien, pues en este caso sería todo lo referente a este ejercicio de traducción. Nuevamente en la descripción del video voy a poner un enlace con un archivo. En el archivo voy a tratar de escribir ahí las frases que representan o que dan la pauta como indicadores de la conclusión. Voy a tratar también, de escribir ahí aquellas palabras o frases que pueden sustituir o pueden indicar que se trata de tal o cual conectivo, para que ello nos facilite así la traducción. Obviamente los ejercicios que se plantean o los ejercicios que se solicitan están pensados en sentido así muy marcado de poder determinar cuáles son los conectivos lógicos binarios que se están utilizando, y ello se permite o se facilita la traducción, pero pues no siempre en sentido coloquial las personas hablan así, ¿no? Es muy difícil hablar así, pero los ejercicios que se estarán planteando sí están pensados para que puedan traducirse en el sentido y se facilite y poco a poco ir familiarizándose con la traducción del lenguaje natural al lenguaje lógico, al lenguaje simbólico. Bien, pues esto es lo referente, esto es la traducción. Obviamente únicamente se refiere a lógica proposicional, en la cual se toma como unidad mínima la proposición. Ya posteriormente se hablará de otro tipo de lógica, que es la lógica de primer orden, lógica cuantificacional, en el cual la proposición se descompone y ya no es en sí la unidad mínima, sino que esta se descompone y hay una pequeña variante en la traducción. Pero prácticamente pues es lo mismo, ¿no? Con una pequeña modificación nada más, leve modificación, pero comprendiendo el sentido de esta traducción, se comprende el sentido de la otra traducción. Bien, pues entonces sería todo en este video y pues espero sigan practicando, así que pues suerte.